Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar el trazo y patrones de un leggings con pretina que se está utilizando muchísimo en la actualidad. Voy a enseñarles a desarrollar este que es muy sencillo, que va con la costura aquí en el centro, que continúa con la costura en el tiro, va aquí en doble, en tela doble, y este que va con la pretina curva, un poco más justa, y va con costura acá. Este, por ejemplo, está con costura aquí y con caucho. ¿Sí? Son dos estilos diferentes. Según, digamos, diseño, usted los puede diseñar, confeccionar al final de una u otra manera, como usted desee en cuanto al resultado final en diseño. Bueno, como primera medida ustedes pueden observar que este tipo de prendas se hace en telas de altísima elongación, muy altas, tiran muchísimo. No sería posible hacer un pantalón de este estilo si no fuese así, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta que digamos, la teoría que de la que vamos a trabajar, solo aplica para este tipo de telas. Vamos a trabajar con las medidas de la talla 8. Entonces vamos a hacer nuestro leggings. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, dice así. Para elaborar el molde del delantero y espalda de este tipo de pantalón, que además va sin costura en los costados, en telas que tengan muy alta elongación como la licra y el poliéster expanden, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el contorno de cadera de rodilla se le debe dar una reducción del 25% mediante una regla de 3. Entonces vamos a tomar nuestra medida total del contorno de cadera y el contorno de rodilla y le vamos a reducir el 25%. Entonces aquí yo tomé la medida de cadera, el 100% de nuestra medida es 96 centímetros, ¿sí? Sobre la que vamos a trabajar. Vamos a averiguar cuánto es el 25% de esos 96. Entonces aquí está ya planteada la regla de 3. Entonces aquí ya le vamos a reducir ese 25% que son 24 centímetros a nuestra medida total de cadera. Entonces 96 menos 24 son 72 centímetros y esta es la medida que vamos a trabajar de cadera. Aquí ya está. Entonces 96 menos del 25% nos da 74 centímetros y a esto es lo que sí le vamos a hallar la cuarta parte, que son 18,5, que es lo que vamos a utilizar en nuestro trazo. Lo mismo vamos a hacer con la rodilla, ¿sí? En la misma fórmula, perdón, con el contorno de rodilla. Entonces, al reducirle el 25%, nos dio 27 centímetros. Esto lo vamos a dividir en esta oportunidad en dos para nuestro leggings, con un resultado total de 13,5 centímetros para la talla 8. Aplica exactamente y lo mismo el método para cualquier talla o sobre medidas. Bueno, otra recomendación para hacer es que los largos se trabajan sin modificaciones alguna. Pues es muy poquito lo que se le reduce, entonces por eso puse esa frase así. Por ejemplo, el largo de tiro, si no se toca, el largo total de la prenda se le reduce, pero muy poquito. El largo de rodilla también y la altura de cadera, pero en este trazo no vamos a utilizar la altura de cadera. Entonces vamos a arrancar con el delantero del pantalón. Para dibujar este trazo arrancamos en la mitad de un pliego de papel, o sea, debemos dejar espacio hacia este lado del papel, ¿cierto? Porque es que después vamos a hacer figura de espejo, vamos a calcar hacia este lado, entonces necesitamos que exista espacio a este lado. Vamos a elaborar, igual que en un básico de pantalón, un rectángulo que tendrá como medidas un cuarto de cadera con la reducción. Entonces recordemos que entonces la medida que nos dio con la reducción fueron 18,5 por el largo total del pantalón menos 5 centímetros, y vamos a marcar los puntos
A, B y C. Listo, aquí ya están marcados nuestros puntos de arrancado. En el paso número 2 dice que vamos a trazar las líneas de tiro y de rodilla así. Línea de tiro, desde A vamos a bajar la medida del largo de tiro y este puntico lo vamos a llamar D. Escuadramos este punto para obtener nuestra línea de tiro. Línea de rodilla, desde A bajamos la medida del largo de rodilla, entonces según nuestro cuadro de tallas o lo que le hayamos tomado a la persona, menos 5 centímetros. Aquí en mi talla 8 me dio 51 centímetros, entonces este punto resultante lo vamos a llamar E y lo escuadramos para obtener la línea que necesitamos. La línea superior, esta va a ser la línea de cintura y la línea inferior, esta, la línea de largo total. Paso 3, ubicamos el punto A1. Este es el vértice resultante entre la línea del tiro y la línea lateral del rectángulo, ¿sí? Esta línea lateral aquí. Siempre habrán pasos, digamos, similares dentro de las posibilidades de la misma prenda. O sea, este es un tipo de pantalón. Entonces aquí es similar y siempre será similar sin importar si es un pantalón con prenses, si es un pantalón, digamos, con reducción. Siempre habrá similitudes porque la base es igual. Dice que el paso número 4, prolongamos la línea de tiro, aquí ya está, y sobre esta línea marcamos, ahí es igual, 1/5 de 1/4 de cadera y vamos a marcar el punto B1. Ojo, es 1/5 de 1/4 de cadera, esta, con la reducción, digamos, esto ya no lo estamos teniendo en cuenta. Con la reducción, esta fue la cuarta parte. ¿Sí? Esta es la medida que le reducimos el 25% y la cuarta parte son 18.5. A esta medida es la que le vayamos a sacar la quinta parte. A mí me dio 3.7, que fue lo que apliqué aquí para hallar B1. Y desde A1 subimos 1/3 de la cuarta parte de cadera con la reducción y marcamos el punto C1. En el quinto paso vamos a dibujar la curva de tiro uniendo los puntos A1, B1 con C1 con la regla de curva de tiro. Esta debe estar separada de 2 a 3 centímetros del ángulo formado por A1, B1 y C1. O sea, aquí como lo hemos hecho en otros tipos de pantalones, pero ojo, aquí tiene que solo 2. Esta línea, si usted la va a dejar mucho más arriba, o sea, le van a dejar 3, le puede estar dando arrugas en el pantalón. Entonces yo les recomiendo utilizar esta regla que nos da perfecta esa curvita, ¿sí? El curvígrafo permite que tengamos una buena curvatura acá. Paso 6. Desde el punto E, por la línea de rodilla, medimos la mitad de contorno de rodilla con la reducción. ¿Sí? Ojo. Entonces, contorno de rodilla menos la reducción del 25% nos dio 27 dividido en 2, entonces da 13,5 centímetros en nuestra talla 8. Entonces eso es lo que vamos a medir acá. ¿Listo? Está marcado ahí el punto. Paso número 7. Desde el punto C, por la línea de largo total del pantalón, medimos la mitad de la medida del contorno de bota. ¿Sí? Aquí sí no implica exacto lo que usted le tomó a la persona, ¿sí? Esta medida puede ser muy pegada al tobillo, ¿sí? Entonces, en este caso, le dejamos 21 centímetros. La mitad sería 10.5 centímetros. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Paso número 8. Vamos a unir el punto B1 con el punto de rodilla en línea curva y el punto de rodilla con el punto de bota en el largo total
en línea recta, teniendo la precaución de que si queda un ángulo, o sea que aquí nos forme un ángulo, vamos a suavizar. Aquí ya vemos la suavización. Entonces aquí vemos a tamaño natural lo que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a usar la regla? Pues aquí hay que darle curva fuerte, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver aquí forma un ángulo, pues simplemente con la misma regla vuelvo y suavizo, ¿sí? Sin exagerar acá tampoco en este punto que nos quede un pico exagerado, porque eso ya en confección presenta muchísimas dificultades. Paso número 9. De nuestro delantero. Desde nuestro punto B, que es esta esquinita, entramos de 1 a 1,5. Yo le voy a dejar 1,5 teniendo en cuenta que es una tallita pequeña, que la cintura de la persona lo más probable es que sea pequeñita, ¿cierto? Y bajamos 1 centímetro y reubicamos el punto B allí. Vamos a unir en línea recta, ahí hizo falta el punto B con el C1. Bueno, vamos a arrancar con la parte trasera de nuestro leggings que se dibuja sobre el delantero, ¿sí? Teniendo en cuenta el delantero. Entonces, como paso 1 dice que vamos a prolongar la línea del tiro y desde el punto B aumentamos la medida que tienen los puntos A1 con B1, exactamente igual que lo hicimos en otros tipos de pantalones, y marcamos el punto D1. Como paso número 2 dice que vamos a unir el punto B1 con el punto de rodilla del delantero. Observe que aquí ya es muy diferente a otros estilos de pantalones. Y si me va a dar un ángulo, debemos corregirlo de tal manera que la entrepierna delantera y trasera tengan la misma medida. Vamos a hacer esa medición. Entonces yo ya corregí aquí el ángulo que me estaba dando, si redondeé en la parte de la rodilla. Vamos a medir cuánto tiene nuestra entrepierna del delantero. Con el metro parado, recuerden en las líneas curvas. Tiene 27 centímetros. Eso mismo tiene que tener aquí la entrepierna de la parte trasera. Entonces vamos a medir dónde nos da los 27 centímetros. 27 centímetros. Entonces debemos corregir, quitar este tramo porque nos quedaría mucho más largo la entrepierna en la parte de la espalda. Entonces vamos a hacer la corrección en línea recta, unimos el punto B1 con esta corrección y listo. Ahí está, ya aquí voy a resaltar lo que corresponde a la parte trasera, a la entrepierna de la parte trasera. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer, aquí a resaltar la corrección. Paso número 3 de la parte trasera. Desde el nuevo punto B, o sea acá, vamos a subir 4 centímetros y vamos a marcar el punto F. Continuamos la línea, simplemente la prolongamos y le subimos 4. Aquí voy a resaltar esos 4 centímetros y voy aquí a remarcar un poquito más, miren. Ahí lo dejamos quietico. Entonces, vamos a doblar con el siguiente paso, el 4, el papel por el centro del pantalón. Entonces recuerden que al comienzo hicimos esa recomendación de dejar bastante papel a este lado, de hacer el trazo en todo el centro de un pliego de pantalón, de papel. Vamos a doblarlo por este centro que va a ser de nuestro leggings y vamos a calcar, mira aquí, lo que corresponde a la parte trasera de nuestro pantalón. ¿Qué es la parte trasera? Pues aquí coincide la línea, aquí se va por aquí, aquí también coincide, pero a diferencia del delantero que solo va hasta aquí, la parte trasera va hasta el punto F. Eso es lo que vamos a calcar a este lado haciendo una figura de espejo. ¿Cómo calco? Pues nos toca resaltar con marcador para que se vea y lo podamos calcar aquí
lo podamos calcar aquí o bueno, también podemos calcar por el revés y luego pasar por el derecho. Entonces resalté lo que es el trasero, ¿verdad? Y observen que acá ya me transparenta para poderlo calcar. Entonces voy a calcar eso que resalté. No olvidemos la técnica del punteado para que nos queden bien hechas las curvas y vamos a repisar con la misma regla con la que hicimos el trazo, que no haya diferencia entre lo que dibujé aquí y lo que voy a calcar. Listo, voy a traspasar este punto F acá que corresponde a la parte trasera y por último vamos a unir en línea recta el nuevo punto B con el punto F para formar la cintura de nuestro leggings. Vamos ahora con la pretina. Entonces desde nuestra línea de cintura, que es esta, vamos a bajar de forma paralela de 10 a 15 centímetros. No estrictamente tiene que ser así. Esto puede dársele diagonal, hacerse en pico según diseño. Eso es como usted el resultado que quiera obtener al final. Entonces yo ya le dejé la paralela y vamos a unir estos dos puntos. Entonces todo este tramo va a ser nuestra pretina elástica. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar lo que es las costuras, darle costura. Vamos a calcar cada una de las piezas que conformen nuestro pantalón estilo leggings. Entonces, esta es una pieza, nos vamos por la línea de las, digamos, de la cintura, porque todo esto va a ser la pretina, lo que corresponde a el tiro, la entrepierna, pero lo que es el delantero, la bota, aquí pues esto ya es la parte trasera, el tiro y listo. Y ya vamos con lo que es la pretina. Bueno, aquí ya podemos ver calcado lo que es el cuerpo de nuestro pantalón. Recuerden que esto va sin costura, pato enterizo, va sin costura en el costado del pantalón. Aquí está la parte tanto delantera como la parte trasera, ¿cierto? Tenemos que darle un margen de costura de 0,5 a 0,7 según el ancho de la puntada de nuestra recubridora en lo que corresponde a la entrepierna del delantero, a la entrepierna de la parte trasera, el tiro de delantero y espalda y lo que corresponde a la cintura, aquí donde va pegada la pretina. Hacemos nuestro hilo de la tela, es todo el centro del pantalón. Vamos a hacer la marcación industrial. Esto es delantero y espalda, se tiene que cortar 2 veces y esta es la talla 8. En la bota de nuestro pantalón estilo leggings damos un margen de 2 centímetros a 2,5 para doblillar exclusivamente en la máquina recubridora, ¿sí? O collarín. Entonces esta puntada tiene que, este tipo de bota tiene que quedar muy elástica, entonces por eso digo que exclusivamente, porque es la máquina indicada para rematar este tipo de botas en este tipo de prenda. Para hacer este tipo de pretina es muy fácil, la que lleva costura aquí, digamos, tanto en el tiro delantero como en la parte trasera, y aquí va en doble, pues esta no necesita caucho, queda un poquito más floja que la que va curva. Esta es muy sencillo, ya explico cómo se le saca el patrón. Simplemente vamos a calcar esta parte que corresponde a la pretina, tal como está acá, ¿sí? Y le vamos a hacer figura de espejo y le damos costuras. Entonces, como podemos observar, simplemente yo la calqué, pasé el hilo de la tela tal como venía en nuestro trazo, ¿sí? Y le hice figura de espejo, o sea, calqué nuevamente, doblé acá el papel y calqué teniendo en cuenta que me quede exactamente lo mismo aquí que aquí, ¿cierto? Para que acá me quede la tela en doble, ¿sí? Y le vamos a dar costuras
por las partes que corresponden, aquí correspondería entonces, este es esta parte, entonces lo que es el tiro de la parte delantera, el tiro de la parte trasera y lo que corresponde a donde va a quedar unido a la cintura de nuestro pantalón estilo leggings. No es más. La segunda, que es un poquito más compleja y a veces le hacen costura acá y le meten caucho y termina acá redondeada y no tiene costura acá, ni tanto en el centro del delantero ni en el centro de la parte trasera, ¿sí? Lo que correspondería al tiro, sino la costura va acá en el costado, ¿sí? En los dos costados. ¿Cómo se hace esta? Se hace basándonos en el mismo trazo que acabamos de hacer anteriormente. Bueno, aquí es importante separar lo que es la pretina del delantero y la espalda, ¿verdad? Entonces se va a eliminar la costura que quedaba aquí y la vamos a pasar aquí al costado. ¿Cómo se hace eso? Vamos a calcar cada una de las piecitas, digamos que corresponde a cada una de las partes, o sea, del delantero y de la parte trasera. Entonces, vamos a calcar lo que es lo que corresponde a nuestro delantero, ¿sí? Aquí yo lo calqué, lo corregimos y le damos curva acá, ¿cierto? Lo vamos a redondear, le vamos a eliminar ese pico que queda ahí, ¿cierto? Y le vamos a hacer figura de espejo para eliminar en esta parte la costura y se la pasamos aquí al costado. Eso lo hacemos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, ¿ven? Entonces a la hora de montar nuestro pantalón, entonces nos va a quedar, como observamos ya en el pantalón terminado, la costura hacia el costado, ¿cierto? Bueno, entonces lo vamos a hacer aquí a tamaño natural. Entonces, bueno, aquí está lo que, igual que a cuarto de escala, pues lo que corresponde a la parte trasera, ¿verdad? Vamos a calcar, ¿cierto? Para eliminar la costura que queda en el tiro. Entonces debo dejar un buen trozo de papel porque si no pues no podríamos a este lado no podríamos hacer la figura de espejo. Entonces yo voy a calcar solamente lo que corresponde a la parte trasera y hago la figura de espejo. Observen que al hacer la figura de espejo me dio como una especie de triángulo acá o una figura toda extraña. Esto se puede eliminar simplemente dejando la parte trasera de la pretina en línea recta. No necesitamos dejar ese pico, corrijámoslo o lo suavizamos con curva, cualquiera de las dos, pero es muy poquito, entonces lo podemos dejar esta pieza en recto, ¿sí? Ahí como les acabo de mostrar, mire cómo queda. Mire. Eso es lo que da acá, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la figura que nos está dando la parte trasera. De tal manera que vamos a meterle costura en la parte del costado. Vamos a hacerle costuras, lo que es en los costados, ¿sí? Ese es todo el centro de esta pieza. Lo que corresponde a la parte que va a unirse a la cintura de nuestro pantalón, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Listo, aquí ya podemos ver entonces nuestro molde de lo que es la pretina de este estilo. Entonces aquí podemos ver qué fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces aquí ya queda totalmente enteriza esta pieza con costura acá, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo en la parte, digamos lo que corresponde con la pretina de la parte delantera. Entonces yo voy a eliminar la costura que tenía aquí en el centro y la voy a pasar aquí al costado. Entonces voy a calcar de la misma manera haciendo figura de espejo. ¿Dónde va el centro de la figura de espejo? Pues donde voy a eliminar la costura, o sea aquí en todo el tiro. Entonces voy a hacer figura de espejo de aquí para allá, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta,
nos va a quedar, aquí esto es el centro, ¿no? Lo que corresponde al tiro, nos van a quedar unos ángulos muy fuertes y que son antiestéticos. Debemos redondear, ¿sí? Para mejorar en cuanto a apariencia y también facilitar el ensamble o confección. ¿Cómo nos debe quedar? Entonces vamos a utilizar esta regla para darle un poquito de curvatura acá, ¿sí? Sin aumentar la medida acá en el centro. Solamente vamos a eliminar esos ángulos, ¿sí? Y de la misma manera que nos quede exactamente igual en el otro lado, ¿sí? Que no nos vaya a quedar asimétrico. Totalmente, esto lo podemos hacer desde que arrancamos a hacer la figura de espejo, ¿sí? No hay necesidad que ya abierto, pues hagamos estas correcciones, pero yo quería que vieran primero cómo se veía la figura de espejo si no se hacía estas correcciones. Aquí también vamos a eliminar ese ángulo, entonces lo vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? Vamos a suavizar acá un poquito, para evitar que nos quede tan anguloso ahí. Le voy a aumentar un tricitico, pero esto no le quita ni le da mucho, ¿sí? Listo, ahí está, ahora sí, nuestra pretina en la parte delantera con costuras laterales. Entonces, al igual que en lo que corresponde a la parte trasera de nuestra pretina, vamos a dar costura en esta parte que son los costados de nuestra prenda. Aquí en la parte de arriba de la cintura y en la parte de abajo de la cintura, y listo. Entonces vamos a definir que esto es un pantalón en la marcación industrial, que esto es un pantalón leggings, esta es la pretina delantera. Si me faltó escribir pretina delantera, se corta 2 veces y corresponde a la talla 8. El hilo de la tela va en todo el centro de nuestra pretina. Entonces, como vamos a coser con la máquina fileteadora, pues solamente le damos de 0,5 a 0,7 milímetros.